ustedes saben el compromiso de M95 de llevarle la mayor y mejor información relacionada con todos los temas. Semana tras semana tratamos, y creo que lo conseguimos, de pormenorizar la gestión del actual equipo de gobierno a través de sus responsables, tanto delegadas como delegados de diversas secciones o delegaciones. En esta ocasión tenemos con nosotros a Victoria Morales. Buenas noches, Victoria. Muy buenas noches, Pepe. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Ella lleva una delegación importantísima porque trata de corregir, que ya es difícil, ¿no?, por desgracia, desigualdades que existen en nuestra sociedad. No hay que ser hipócrita, hay unas desigualdades enormes, Pues a través de esta delegación pues trata de corregir. Digo trata porque a ella le gustaría al 100%, pero ojalá lo consiguiera. A través de la delegación Derechos Sociales. Primera pregunta, Victoria. Esta delegación se denominaba Servicios Sociales, ahora se ha cambiado Servicio por Derechos Sociales. ¿Cuál es el motivo? Se ha cambiado de bienestar social a derechos sociales. Y es una declaración de intenciones, porque realmente lo que quiero yo como delegada de esta delegación es cubrir algo que es un derecho, que son los servicios básicos. El bienestar social vendrá por añadidura. Cuando se cumplan esos derechos, lo demás no hace falta nombrarlo. O sea, sé que efectivamente, sé que si hubiera esa igualdad necesaria y justa en nuestra sociedad, esta delegación no tiene por qué funcionar, ¿no? Efectivamente, claro. Siempre hay unos servicios básicos que se deben prestar desde el ayuntamiento, y es lógico la existencia de esa prestación de servicios básicos, pero más aún en esta situación, como tú dices, de crisis que estamos viviendo, donde cobra mucho peso el cubrir muchas necesidades que ahora están pasando vecinos que hace unos años, vecinos nuestros que... En ese trabajo de campo, Victoria, del día a día, ¿te imaginabas la situación real de nuestra ciudad? Mira, sí que tenía conocimiento de la situación de la ciudad, porque bueno, muchos de los compañeros que con ellos ahora estoy trabajando como delegada, que son la plataforma 15M, estos desahucios, son compañeros de Izquierda Unida, y hemos trabajado y hemos hecho reivindicaciones juntos en las calles, en esas marchas famosas de la dignidad, donde fuimos a Madrid, pues reivindicando pan, techo y trabajo. Ahora es lo que voy a trabajar desde la delegación, es decir, que esa Marbella dual, además que Miguel y yo siempre hemos hablado de esa Marbella dual, de esa Marbella invisible, es verdad que sí que teníamos conocimiento de la existencia. Con 12.000 parados que tenemos ahora, es claro y obvio que no está la situación bien. Es decir, simplemente los datos del desempleo ya nos decían que algo muy grave estaba pasando. Ahora bien, la cantidad de gente que viene a la propia delegación lo conozco realmente desde que he entrado, claro está. Ella, como decíamos, Victoria Morales, concejala del Ayuntamiento de Marbella por el Grupo Municipal Izquierda Unida. El día 13 hará 2 meses que lleváis trabajando, funcionando. Yo no voy a decir, porque 2 meses es un tiempo escaso, ¿no?, para sacar esas conclusiones definitivas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí se puede hacer cierta valoración. La primera pregunta, en estos 2 meses hay determinadas gestiones que lo iremos pormenorizando, pero a nivel personal, ¿te encuentras satisfecho? ¿Ves que la delegación puede, de hecho, funcionar y resolver problemas? Sí. Tengo ahí el corazón un poco dividido. Sé que se pueden hacer muchas cosas desde la delegación, pero hay muchas cosas que modificar. Te explico. La burocracia en un departamento como el que llevo yo, al final complica las cosas. La entorpece, ¿no? Mucho. Ten en cuenta que se pueden hacer muchísimas cosas y en ello estoy, pero imagínate, pues las ayudas de emergencia social que se lanzan,
Son ayudas de emergencia para situaciones muy críticas o de mínimos vitales, que es que no le corten a una familia la luz o el agua. Si se aprueban y el trabajador social da un informe en 2 días, no puede ser que tarde por las burocracias 3 meses en hacerse ese ingreso. Con lo cual, el objetivo... Se ha muerto de... Claro, el objetivo, hay que buscar alternativas. Esas personas tienen que buscar actualmente alternativas fuera de la institución para cubrir ese tiempo. Con lo cual, ahí existe un vacío en el que hay que trabajar para agilizar, para que realmente cumplan ese objetivo. Ese es un firme... porque además lo marca la ley, ¿no? Claro, además es que si no pierde totalmente... ¿Lo llega a entender la ciudadanía? Que está la ley por medio, que hay que cumplir esos digamos, requisitos. Es muy difícil que lo entiendas cuando realmente vienes a pedir la ayuda. Si nos ponemos en la piel de las personas que vienen a pedir la ayuda, es muy difícil entenderlo, porque explicarles que las burocracias no le van a hacer que tengan dentro de una semana la luz y el agua en su casa teniendo menores, ¿quién lo entendería? Nadie. Claro, es muy difícil. Hay que ponerse a la situación de esa familia que no pueden pagar el agua, no pueden pagar la luz y se ven en esta. Hay que entender la situación desesperante, todo hay que decirlo. Claro. Y no estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando desgraciadamente de mucha gente. Desgraciadamente estábamos hablando de mucha gente que realmente, como he dicho antes, son gente... Porque antes el perfil de la persona que estaba en riesgo de exclusión social era distinto. Tenía un perfil muy concreto, llevaba mucho tiempo en exclusión, no era... Ahora mismo es cualquier persona que pierde su trabajo, incluso trabajadores que están trabajando de forma precaria, se ven envueltos en esta situación. En un tiempo tenían una capacidad económica para pagarse una pequeña hipoteca y ahora la hipoteca les está ahogando en deudas. A esas personas es a las que hay que ayudar a reincorporarse en la sociedad para que cuando pase esta época crítica estén totalmente integrados. Es fundamental que no nos dejemos a la gente en las cunetas en esta época de crisis. Por eso este tipo de entrevistas, porque es bueno que la gente sepa lo real de las cosas, ¿no? Que las cosas no son como a veces uno piensa, y cada uno tiene que cumplir su responsabilidad. Por ejemplo, tengo entendido, corrígeme si no es así, la ley de dependencia pues ha sufrido un varapalo. Varapaleto, lo voy a decir así de claro, por 2 motivos. Corrígeme si no voy bien. Primero, que no se está llevando a cabo al 100%. Y segundo, que hay determinadas competencias y por hecho pasta, dinero, que no vienen a los ayuntamientos, que van a las diputaciones, con lo cuyo el acercamiento al ciudadano pues se pierde. Y hay que, lo que tú decías, la burocracia, hay que papel y tal y cual. Eso empeora la situación, ¿me ha entendido? Sí, perfectamente. Yo ahora como concejala y antes cuando hemos estado trabajando desde Izquierda Unida siempre hemos dicho que lo municipal al final tiene que ser prioritario. ¿Por qué? Porque al final es el servicio más cercano al ciudadano, más rápido y más ágil. Tienes razón que hay 2 leyes que están perjudicando la capacidad de acción del municipio, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Partido Popular y la Ley de Reforma de Administración Local, que decide que hay servicios básicos que antes se prestaban desde el municipal, que ahora se deben de prestar desde efectivamente organismos supramunicipales, como en este caso la Diputación. ¿Eso está en funcionamiento ya? Claro, eso está en funcionamiento y además tendremos que, en los presupuestos que ya estamos trabajando en ello, trabajarlo jurídicamente mucho para que no considere en su momento el interventor que ahora ya son impropios de nosotros. Y estamos hablando de prestaciones de servicios básicas, como es la atención a la dependencia, los mayores, las ayudas al alquiler de desahucios. Es decir, dejaría vacío de contenido precisamente una delegación que la prestación es la atención directa. ¿Cómo lo hace Victoria? Pues, para que ese dinero que supuestamente tenía que haber manejar las delegaciones municipales, yo no solo hablo de Marbella, hablo de todos los ayuntamientos, ¿no? Porque esto es para ese dinero que va a un órgano supramunicipal como es la Diputación.
¿Cómo lo hace para que ese dinero revierta, para que podáis atender directamente a la ciudadanía? Eso pasará a partir de estos presupuestos, porque como la reforma de administración local ha entrado en vigor este año, los presupuestos del año pasado no tenían ese inconveniente. Es un hándicap que tenéis en contra también en este tiempo, ¿no? Efectivamente. Hay que articular las fórmulas jurídicas para intentar conservar esa prestación de servicios desde el ayuntamiento. Es decir, buscaremos la fórmula jurídica para que realmente, además, cumplan lo que es de ley. Un servicio básico se tiene que prestar desde el organismo más cercano, y en este caso es el ayuntamiento. Hecha esta aclaración para que, sobre todo ustedes, la audiencia, conozca la real situación de las cosas, ¿no? Hecha esta aclaración, pues vamos a entrar de lleno. Antes preguntaba, en estos 2 meses, ¿hay satisfacción personal y colectiva del funcionamiento de la delegación conjuntamente con el resto del equipo de gobierno? Bueno, al resto del gobierno habría que preguntárselo, Victoria, no se lo he preguntado yo. Yo quiero que me sea... No, yo le pregunto a la delegada. Ahí está. Saber la opinión también. Pues claro. Mira, yo estoy contenta porque estoy intentando hacer muchas cosas, y además las estoy haciendo desde la ilusión, desde la responsabilidad y desde la ilusión. Ha vivido acciones inmediatas que además se han cubierto, exactamente, se han cubierto, y luego lo hablamos, con lo cual sí que es gratificante. Respecto al equipo de gobierno, lo que voy informando, todos me van diciendo Victoria para adelante, Victoria para adelante. Entonces, con normalidad entiendo que la cosa está funcionando bien con el resto, ya, porque nos vamos, como bien sabes, sí que nos vamos reuniendo periódicamente para compartir información. ¿Quiere decirse que una de las premisas que está usando todo el equipo de gobierno es el diálogo? Sí, por supuesto, y compartir información. No podemos trabajar en departamentos estancos. Lo suyo es que exista una coordinación. O sea, ahí nadie va por libre, ¿no? No. Muchas veces me llaman de alcaldía. El alcalde me pasa que esta persona, para que veas la situación en la que está, y me lo traslada a mí, porque considera que no le corresponde a él atender, porque es algo de mi delegación. Efectivamente. No obstante, aunque él tiene la responsabilidad total, pero ha delegado en una persona y no puede puentearla. Y me pasa exactamente igual con la tenencia de alcaldía de San Pedro y con la de Las Chapas. Me van preguntando cuándo se acercan efectivamente a las tenencias. Uy, pues tengo este caso. Lo primero que hacen es, o me llaman o me mandan un mail. Victoria, infórmame sobre este caso, qué situación, qué actuaciones se han hecho, con total normalidad y coordinación. ¿Dónde tiene la delegación? Pues yo tengo 2 centros de delegación con despacho, porque tengo, ahí está. Físicamente estoy en Vázquez Clavel, estoy justamente enfrente del cementerio de Marbella. Y en San Pedro, lo que era la sede que siempre ha sido de la Delegación de Derechos Sociales, que allí también estaba el Distrito 2, enfrente del Barato de San Pedro. Muy bien. Esas son las 2 delegaciones principales, aparte de todo lo esparcido por todo el término municipal. Antes me preguntaba, dice, no, que me lo tienes que preguntar es tú. Yo no te voy a preguntar, es la opinión que yo recojo de la ciudadanía, ¿no? Que no es poca, hay opiniones de todos los gustos, como siempre, ¿no? Pero hay una mayoritaria, ¿no? Que hay, digamos, una afirmación de que en general están contentos, pero temen el tiempo, temen la poca duración, supuestamente, que puede durar este acuerdo, este equipo de gobierno. ¿Tú qué dices? Yo te digo que si continuamos en esta dinámica de trabajo con todas las delegaciones, no tendría absolutamente ningún miedo a la corta duración, que a lo mejor hay gente que se teme. Yo no le tendría miedo a eso. Es más, yo ni siquiera me lo planteo el hecho de una corta duración. Yo estoy pensando en una delegación y trabajando para una delegación a medio y a largo plazo. Ni siquiera estoy trabajando a corto plazo. No. Cuando se hacen cambios, y se hacen cambios importantes para darle importancia a precisamente esa Marbella invisible, los cambios no pueden ser cortoplacistas, y no puedes tener una imagen cortoplacista, porque quizás entonces estás dando soluciones
muy nimias. Entonces yo pienso a largo plazo, y si funciona como está funcionando, yo a la gente que tiene esa inquietud le diría que esté tranquilo. Sí, esté tranquilo, que sí, esto va a durar. Sí, muy bien. Sí. Vamos a entrar de lleno en una serie de actuaciones que ha tenido la delegación, algunas muy importantes de carácter social, ¿no? Cuando digo importancia es porque ha resuelto problemas de eso que hablábamos antes, que en Marbella hay problemas y hay que resolver, ¿no? Pues se ha llegado a solucionar problemas como, por ejemplo, quiero que me lo desglose, y la motivación y el porqué, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a comenzar con algo que ha caído bastante bien, cómo no, en la ciudadanía, en tirios, troyanos, en todo tipo, ¿no? Que es la apertura de comedores para chavales que tienen problemas en su familia y que no tenían esas tres comidas, ¿no? El ayuntamiento ha conseguido, a través de la delegación, de que esto no ocurra. Claro. Además, ten en cuenta que empezamos el día 13 de junio, tomamos posesión, y los colegios terminaban el 30 de junio. Eso está funcionando ya, ¿no? Eso ya está funcionando desde que terminaron los colegios. Es decir, que contábamos con un muy corto plazo de tiempo para darle solución a un problema que además habíamos pactado en el pacto de gobierno, que era que los niños durante las épocas estivales no tuvieran ese corte en la falta de... O sea, que ahí la burocracia lo habéis salvado rápidamente. Rápidamente. Porque eso ha necesitado burocracia también, sí, ¿no? Sí, porque además, claro, como son actuaciones también muy rápidas, pues inicialmente empezamos a barajar muchas posibilidades para ver cuál era la más rápida. Si por aquí inicialmente pensamos, bueno, pues abrir colegios en todo el término municipal, veíamos que la burocracia se nos iba de tiempo. Como sí que existía un colegio, que el año pasado fue en Las Albarizas, este año era el Rafaela Mayorala, que atendía a niños en riesgo de exclusión social, decidimos trasladar y ampliar las plazas, trasladar a todos los niños de todo el municipio a ese colegio. Entonces, esa fue la solución más rápida para evitar las mayores burocracias. En vez de abrir todos los colegios, hacerlo de esta manera. Y además de una manera que no es... Se ha centralizado, ¿no? Exacto. Este año, en un solo colegio al que acuden pero todo el término municipal. Además, intentando evitar la estigmatización, porque imagínate que abrimos comedores solamente para la hora de ir a comer. Es una estigmatización, al final, que los niños solamente vayan, todo el mundo iba a saber que están en esa situación. De esta manera que hemos articulado, hacen las actividades de un campamento de verano, tienen su desayuno, su comida y se llevan su merienda. Entonces fue la manera, creemos que más correcta de realizarlo y en tan corto plazo. ¿Qué hacemos con los niños que viven en San Pedro, en Andalucía, en El Ángel? Articulamos un autobús del ayuntamiento con su monitor para que pueda traerlos y llevarlos todos los días. Y además, las plazas no han estado cerradas en ningún momento. Si sea una familia que ha venido a mediados de julio con una situación de riesgo, también se ha podido incluir en el mismo programa. Y Victoria, ¿cuáles son los, digamos, baremos para seleccionar a estas familias, a estos chavales, para que puedan tener ese derecho? El baremo, quien lo pone son los profesionales, porque tenemos que decidir, es decir, los trabajadores sociales. Ten en cuenta que ahí no interviene ningún político, ¿no? No. Son los trabajadores sociales que al final son los profesionales. Entonces ellos, cuando yo les dije buscarme a las personas que están en esta situación, como ellos trabajan de las distintas zonas con familias que están en situación de riesgo, simplemente se fueron a los expedientes con los que están trabajando y ellos mismos avisaron a las familias, con lo cual ya sabíamos qué personas y detectarlas y estaban detectadas por los trabajadores sociales. No ha habido ninguna decisión efectivamente por parte del político en ese sentido. ¿De cuántas familias o niños estamos hablando, más o menos? Pues empezamos con más de 130 familias. Es que al final parece una cosa pequeña, pero es un volumen muy grande si pensamos en que son niños que si no hubiera existido esta solución, qué largo y duro es el verano, qué largo y duro es un verano, cuando los niños con normalidad lo que ven en el verano es una época estival de disfrute. Imagínate tú el sufrimiento de unas familias que ven el verano. Y ha estado abierto y continúa abierto para que si cualquier familia que se acerca y está en esa situación
se incluya directamente en el programa en cualquier momento. ¿Hay algún requisito, por ejemplo, chavales hasta qué edad, por ejemplo? Los niños son hasta 14 años. Hasta 14 años. Hasta 14 años. Realmente lo que hemos podido cubrir es lo que cubre la etapa escolar. Sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado porque hay niños mayores de 14 años que también hay que pensar en ellos. Pero sí que es verdad que estábamos condicionados en la actuación a la edad escolar. Esa aportación, porque todo lo mueve, por desgracia, o por la pasta, el dinero, ¿no? Pero esa aportación viene por lo que comentábamos anteriormente, un dinero que llega a Diputación y Diputación lo pone a disposición del Ayuntamiento, o el Ayuntamiento se las busca de forma que dentro de los presupuestos se contemplan partidas que cubran ese tema. Pues mira, este año es un programa de la Junta de Andalucía que se llama el Plan SIGA, ¿vale? Para estas situaciones. ¿Qué pasa? Ese programa estaba. Otra cosa es que no se hubiera usado. Ese programa estaba. Ese programa estaba y lleva haciéndose 3 años. Que a lo mejor se ha cubierto en otros años con menos personas o no se ha intentado llegar al mayor número de población. ¿Podríamos haber ahorrado un dinero? El ayuntamiento, ese coste no lo hemos sustentado. Son por el coste por niño de cada 15 días son 300 euros cada día. Eso lo cubre el Plan SIGA, que es la Junta, y el Ayuntamiento el transporte escolar con el monitor. Entonces es un conjunto de 2 instituciones y se aprovechan los recursos. Si los recursos los tiene la Junta y se hacen de forma rápida, imagínate tú, si lo hubiéramos decidido hacer desde el Ayuntamiento, no teníamos partida presupuestaria. Ahí el interventor no puede decir nada. Nada, pero aprovechamos los recursos, vengan de donde vengan. Porque, final. Victoria, se me ocurre a lo mejor una tontería, pero yo creo que no. Supongo yo que como delegada de Derechos Sociales pondrás a trabajar a un experto en tu delegación a repasar el BOJA y a repasar el BOE, el de la Diputación, para ver qué tipo de subvenciones y de ayudas hay, para que no se escapen, ¿no? Mira, te digo que no, una tontería. Sí, no, ninguna tontería, pero te digo que en mi delegación me encontré con una gran sorpresa, y es que hay grandes profesionales. Yo cuento con 2 abogadas, una de ellas lleva trabajando en la delegación 23 años y cualquier cosa que le pregunto la sabe resolver, y efectivamente ajustándose a leyes. Para una delegada un descanso, ¿no? Por supuesto. Además, con la tranquilidad de cualquier idea que se te ocurre hacer, dices, ¿pero tiene cabida legal? Y te va indicando. Entonces, la verdad es que tengo la grata sorpresa de haberme encontrado con grandes profesionales dentro de la propia delegación. Sí que es verdad que el perfil económico, porque hablamos no es un presupuesto pequeño el que tiene la delegación, ten en cuenta que vienen... ¿Qué presupuesto tiene? Pues no te sabría decir concretamente, porque he mirado números y ahora mismo tengo la cabeza un poco loca de números, pero es un volumen grande porque vienen muchas competencias delegadas también de la Junta, con lo cual tiene un volumen grande, no solamente la partida presupuestaria municipal, sino las subvenciones que vienen por parte de la Junta de competencias delegadas. Pero estas subvenciones, Victoria, sí, ¿hay que solicitarlas o ya de por sí la Junta lo manda sin pedirlas? No, hay que solicitarlas, además hay que cumplir requisitos. Claro. Y si tú no cumples los requisitos, el año que viene no la puedes solicitar, claro, ahí está. Entonces tiene que hacer un cumplimiento, enviar los informes, si no tiene capacidad. Esa función la tienes tú muy presente, ¿no? Muy encima, ¿no? Porque sí, te ahorraría dinero, dinero al ayuntamiento. Efectivamente, es que es así. Como he dicho, se saque el dinero para llegar realmente a solucionar las cosas de la institución y del organismo que sea. Si viene el dinero de la Junta, mejor que mejor. Si viene el dinero del Estado, mejor que mejor. De donde sea, intentar buscar las soluciones. Entonces, en ese sentido, estoy contenta y es un volumen muy grande. Ahora bien, para manejar un volumen muy grande, el perfil económico que le tenemos que dar a esta delegación es un perfil social. Entonces, a la pregunta que tú me decías, ¿necesitarás a alguien que te ayude? Necesito a alguien que me ayude en un perfil económico. Fíjate tú,
parece que no, que en ¿Cómo? una delegación, pues es un perfil del que no, Victoria, con el que no hoy cuento. La economía, Efectivamente. hay que estar muy al loro en ese tema. Ahí está, para hacer el aprovechamiento económico al máximo rendimiento posible. Ese es el perfil que yo necesito que me ayude. Además es un perfil que no hay en la delegación, no cubriría ni taparía la función de nadie, Muy bien. complementaría, y a mí me parece el más adecuado, porque ya te digo, cuento con profesionales muy Por cierto, entonces, por esa regla de 3, no es necesario que la Delegación de Derechos Sociales y por ende Victoria Morales no ha solicitado personas de confianza. A lo mejor me equivoco. Sí, hay una persona que es un responsable de derechos sociales. Sí. que tenemos además un perfil en mente. Todo lo que pasa es que no se ha incorporado, pero ya te digo, es un perfil Pero económico. sin dejar de contar con el funcionariado. Efectivamente, por eso te digo, un perfil económico que complementa a la delegación, porque no existe ese perfil en la delegación. Entonces sería algo para complementar, porque por supuesto que el personal del ayuntamiento, ya te digo que tengo los 2 meses que llevo, todo me lo han facilitado. Cualquier pregunta técnica, legal, de todo tipo, me lo están poniendo, la verdad es que muy fácil. Están por la labor, vamos. Yo veo que sí. A mí de cualquier cosa me informan. Además, yo soy bastante preguntona. Porque bueno, quien no pregunta al final no conoce, y siempre busco. ¿Y se podría hacer esto? Preguntar. Siempre buscándole soluciones a todo. Victoria, preguntar y escuchar. Sí. Escuchar también. También. La gente quiere saber, ¿no? Y cuando hice la presentación, concejala delegada de Derechos Sociales, Victoria Morales, ¿cuáles son, digamos, esa competencia o esa atención a colectivos? ¿Cuáles son? Por ejemplo, hemos hablado ya del tema cuando se queda una familia sin agua, sin luz, hemos hablado del tema de los comedores, pero hay otra problemática social que le corresponde tratar y tocar a la delegación. Sí, ahí la verdad es que es una delegación que tiene mucha más profundidad de la que vemos. Aparte de hablar de las personas activas, hablar de las asociaciones, trabajar con las asociaciones de carácter social, las viviendas tuteladas para personas mayores, las zonas de transformación social, ahí hay un campo de acción, las viviendas sociales. Sí que es verdad que infancia y menores, por ejemplo, el tema de menores, el tema del asentismo escolar, es un tema muy delicado con el que trabajamos también. Victoria, la frustración y la pena que te causa los últimos acontecimientos donde hombres que se han separado de sus mujeres, que el juez le ha dado la tutela a los chavales y los mata. Eso es un drama. Eso es un drama increíble. Eso, muy complicado. ¿Quién baila ese baile? Pues mira, esa situación donde existe maltrato se lleva desde la Delegación de Igualdad. Pero ojo, porque ¿qué pasa con esos menores? Ese sufrimiento en caso de separaciones traumáticas, en caso de esa mediación, esa se hace en infancia. Y eso se hace desde la delegación. Desde la delegación tenemos unos profesionales, unos educadores, unos psicólogos que lo que hacen es trabajar con la familia para el bien del menor, y la verdad es que hacen un gran trabajo. Ayer, por ejemplo, tienen su horario de salida a las 3 de la tarde y como una madre, pues por su horario de trabajo no podía ir en el horario de atención, allí se quedaron a las 3 las 2 profesionales para atender a esa madre y a esos niños, para intentar mediar y al final proteger a los menores, que no se cree mucho más Victoria, problemática de la ha sido en un promedio de 2 días, 2 descerebrados, pues han matado a sus hijos por venganza. Tú imagínate, en Marbella pues tiene que haber casos de parejas separadas y que el juez ha dictaminado de que hay que tutelar, hay que darle al varón arrimarle los chavales durante 10, 15 días o fin de semana. Imagínate tú, esto va con tu último acontecimiento, cómo tiene que estar la pareja, cómo tiene que estar las personas
en este caso las mujeres, ¿no? Sí, eso hay que vivirlo, hay que vivirlo. Son situaciones ¿Hay muy, algún tipo, muy complicadas. ¿cómo te voy a decir? No de remedio, de intentar que no sé, psicológico, ¿hay algún tipo? Sí, y además lo que te digo, que se trabaja desde la delegación, cuando existen separaciones, lo que hay es que educar a los padres para que no jueguen con los hijos, porque al final los menores son los que van a llevar esas consecuencias de por vida. Además, engendran una serie de problemas psicológicos, incluso psiquiátricos, por esa manipulación intencionada de esa cota de poder. ¿Quién te quiere más, papá o mamá? Pues precisamente yo creo que es una tarea de educación para los padres. Pues esa tarea se desarrolla desde la delegación, de tal manera que se trabaja con los padres y con los hijos de forma conjunta y, o sea, para buscarle. Que si una madre, en este caso una madre, ¿no?, se encuentra en estas circunstancias, no hay ningún tipo de problema que vaya a la delegación y explique su caso. Ninguno. Y por lo menos se la atiende, ¿no? Ninguno. Es más, también el tema de menores, que está pasando mucho, porque el tema de menores problemáticos también ha cambiado mucho. Ahora tenemos esos pequeños dictadores, esos hijos que se han empoderado y tienen a los padres totalmente encadenados. Pues ese trabajo también se hace desde la propia delegación. Es decir, es un trabajo psicológico duro, entrar en terapias en las que las dos partes quieren mejorar. El humano es capaz de todo. De todo. Hay otra. Antes mencionaba tú el tema de la tercera edad. A este colectivo hay que atenderlo 100%, ¿no? Desgraciadamente Marbella es una ciudad que presumimos de que somos tal, somos cual, tal, y no tenemos siquiera una residencia de tercera edad. Ojo, tenerla sí la tenemos, ¿no? Pero hay muchísimo gente mayor, tanto hombre como mujer, que no pueden pagarla, ¿no? Y sin embargo no tenemos una residencia de tercera edad pública, ¿no? Sí. En esto algo tendrá que hacer la Delegación de Derechos Sociales, ¿no? Sí, además estamos trabajando en ello. Ahí sí que estamos trabajando mano a mano, el alcalde y yo por la delegada que me corresponde la delegación. Igual otra cosa de las del pacto de gobierno que era la realización de una residencia de mayores. Sí que es verdad que hemos hablado porque bueno, las expectativas de la residencia, del Trapiche del Prado, la herencia de esa familia. Yo tengo mi opinión sobre ese tema. Mi opinión es que en el edificio costaría el hacer 2 o 3 residencias. Así efectivamente. De claro. Eso es lo que no echar abajo aquello, hay que restituirlo, ser un tema social, cultural, vale, pero meter ahí una guardería, una residencia es, si me apura, hasta de loco. Pues en esos términos hemos hablado tanto con la familia como con los mayores, porque nos hemos reunido con la Junta de Gobierno de los 9 centros de mayores porque tenían esa incertidumbre y esa inquietud. A las 2 semanas de entrar en gobierno nos reunimos para explicarles que la intención de hacer la residencia estaba. Ahora, a lo mejor no era lo más adecuado, efectivamente, en el Trapiche. No es lo más. ¿Vale? Ver viabilidades, ver posibilidad de usar otros edificios y, por supuesto, ojo, el Trapiche hay que cuidarlo porque además tiene una catalogación. Y entonces, de tal manera que si el coste de hacer la residencia es mucho menor, se puede usar y se puede hacer un proyecto bueno para rehabilitar el Trapiche. Con lo cual tendríamos las dos cosas. Y también hemos hablado con la familia y se lo hemos explicado. Que menos. Sí. Y ellos también consideran que, hombre, siempre tienen esa inquietud porque se hiciera y se cumpliera el deseo. Pero consideran que mientras que se rehabilite el Trapiche, se haga una residencia, a lo mejor en un futuro alguna empresa privada también quiere hacer en esa misma zona una propia residencia. Es decir, que están... Tú me haces la residencia y también me arregla para tema cultural, social. Efectivamente. Entonces, hay muchas salidas, muchas posibilidades y estamos trabajándolas todas. Pero las partes que tenían esa inquietud, con esas se han hablado. Con la familia nos hemos sentado a hablar y con los mayores también. Y todos estamos en la misma onda. Cuanto antes hacer la residencia y preservar el Trapiche del Prado, que es urgente. Victoria, ¿la ley de dependencia está, digamos, en funcionamiento o está derogada?
la ley de dependencia está en funcionamiento. Bien. Pero sí que es verdad que aquí se está prestando a un 20% con respecto a otras poblaciones de más o menos los mismos habitantes que Marbella. ¿Por qué digo esto? En mi opinión, la ley de dependencia, si funcionara bien, se ayudaría a tantas personas que necesitan. Hay personas que solamente porque vaya a verlo y hable con él un poquito, le da la vida. Ya no hablo de temas de salud, de temas de muchas cosas, sino hay personas muy mayores o incapacitados que necesitan, aparte de esa ayuda material, esa ayuda psicológica, esa ayuda social, que entiendo yo que a través de la ley de dependencia se puede cubrir. Y además habrían puestos de trabajo que estarían cubiertos, ¿no? Pues mira, te explico una buena noticia. La ley, la gestión de la dependencia es una competencia delegada de la Junta de Andalucía y, como te digo, tengo que hablar con el consejero porque considero que Marbella tiene menos prestaciones que otros municipios. Será porque no empujamos, ¿no? Pero ahí está. Pero no hay lista de espera. Sí que es verdad que ahora mismo la Junta de Andalucía, que es la que valora los grados de dependencia, la gestión la hacemos desde el ayuntamiento, el grado 1, que era el grado menor, antes no se atendía y a partir de julio sí lo atendemos, con lo cual va a haber un incremento en la atención. Es más, tenemos la buena noticia que desde hacía 2 años, desde 2013, llevaba la concesión, el concurso de concesión del cambio de empresa que gestionaba la dependencia, totalmente bloqueado. ¿Por qué razón? Pues mira, se hizo el concurso a julio de 2013, además tengo el expediente, julio de 2013 se empezó el expediente para sacar a concurso quien gestionaba la dependencia en Marbella. Y se salió el concurso, se pusieron recursos, una empresa, otra. No sé si tú recuerdas el famoso órgano unipersonal que fue la alcaldesa y luego se diluyó. Pues ese órgano unipersonal era el que tenía que resolver sobre ese recurso. Se disuelve, se queda vacío, no hay quien resuelva. 2 meses antes de entrar a las elecciones, o un mes antes, se nombra a otro órgano unipersonal que de repente está de baja médica cuando eso estamos intentando resolverlo. No, y en un solo mes anulamos por Junta de Gobierno, anulamos que fuera el órgano unipersonal el que decidiera. Muy bien. Y que fuera el Consejo Consultivo de Andalucía. Pues en un mes se ha solventado y ya está adjudicado desde el 1 de agosto a la empresa que le correspondía por concurso. Es verdad que efectivamente, como bien dice, hubo una nota de alcaldía apuntando, felicitando este órgano al ayuntamiento por devolverle estas competencias. Claro. Pero es que, ¿sabe lo que ocurre con esas cosas? Que o no se explica o no se saben explicar. Claro. Y no llega la gente, y la gente no llegan a entender el por qué este tipo de cosas. Tú has dejado muy clarito el tema. ¿Por qué la ley de dependencia? Pues es que ahora resulta que lo paraba un señor, con todos los respetos, con el debido respeto, ¿no? Pero el respeto hay que apartarlo y hay que ser práctico. Y no, lo que no puede parar una persona, el servicio de la dependencia de todo el municipio, de todo el término municipal, y que son 1.800.000 euros al año. Ya ves. Que viene a Marbella, digamos. Claro. Y a la prestación precisamente para los mayores y que tengan esa calidad de vida. Pues no solamente en este mes hemos conseguido resolver eso porque estaba totalmente enquistado y no entendíamos por qué, sino que se le ha devuelto la competencia de esa resolución a un órgano que es el Consejo Consultivo de Andalucía. Muy bien. Y solucionado, fíjate tú, simplemente en un mes después de 2 meses encallado. ¿Para qué? Para dar la prestación de servicios más, como la ley de dependencia además. Ahora el grado 1 lo va a atender, vamos a creer en que además se va a crear empleo. Pero, Victoria, eso de alguna manera lo controla el ayuntamiento, ¿no? Sí. Una trabajadora, ayer precisamente estuve yo reunida con la trabajadora social que lleva la dependencia y la propia empresa para coordinar el trabajo, y por supuesto el ayuntamiento va a ser vigilante. Y yo se lo dije yo soy muy vigilante y yo quiero que la atención de los mayores sea la mejor
y que los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio también estén muy bien mirados. Quiero que todo funcione bien. Entonces sí, desde el ayuntamiento, por supuesto, es el que además dice cuántas horas más. Y vamos a hacer otra cosa más. Desde el ayuntamiento vamos a hacer un curso de formación del servicio de ayuda a domicilio para mujeres en riesgo de exclusión social, porque si esta empresa, como queremos que aumente el servicio y el número de personas atendidas, tengamos una bolsa para poder ayudarles. Estupendo. Eso es una realidad, no es cuentos chinos ni nada de eso. Muy bien, muy bien. Ya saben, si están escuchando, ya saben. Una problemática que tienen ya no solo estas personas, sino familias que hay, por ejemplo, matrimonios que tienen que trabajar los dos y tienen al abuelo, a la abuela, lo tienen en mal estado. Desgraciadamente ocurre, ¿no? Y con este tipo de ayuda social, pues la familia puede de alguna manera vivir para poder pagar su hipoteca, para poder vivir, ni más ni menos. Seguimos con el tema de nuestros mayores. En todo el municipio, San Pedro, Marbella, hay un número determinado de hogares de la tercera edad. La dependencia de esos hogares depende de la Junta, del Ayuntamiento, del Ayuntamiento. Son 9 centros de mayores. ¿Qué política va a llevar el Ayuntamiento relacionada con este tema? Mira, además son centros de personas activas. Son esos mayores que han contribuido durante muchos años trabajando. Son más activos que todos nosotros. Ahí está, además de verdad, y con muchas más actividades y más que quieren. Además intentaremos que estén contentos en que tengan las mayores actividades para que realmente estén activos. Son 9 centros. La política que vamos a llevar es darle la importancia que tienen. Es más, a partir de septiembre vamos a empezar a trabajar en un proyecto que es para que Marbella sea amiga de los mayores, pero supongo yo, Victoria, dándole la autonomía necesaria, que no vaya al ayuntamiento a decir aquí mando yo y se hace esto de los otros, digo yo. No, eso no. Vamos a ver, los centros de mayores tienen que tener una regulación conjunta, porque al final tenemos que estar regulados por la misma norma los 9 centros para que sepamos si no existan discriminaciones ni positivas ni negativas. Pero en ese sentido, las juntas de gobierno local, por ejemplo, son las que deciden qué actividades se hacen, qué excursiones se hacen. Ellos cuentan con un presupuesto y efectivamente, que tengan libertad. Y luego trabajar en que sea Marbella una ciudad amiga de los mayores me parece importante. Pero siempre el ayuntamiento, para prestar la ayuda necesaria, ahí está, ¿no? Es que al final son dependencias municipales y somos responsables de esos centros de mayores. Y entonces la atención de ellos tiene también un médico de mi delegación, que es de la OAL Marbella Solidaria, Javier Pretel, que además visita los centros de mayores, les ha dado charlas informativas sobre los golpes de calor, es decir, siempre desde la atención y toda la atención que se le pueda dar desde la delegación para lo que ellos necesiten. Hay personas que desgraciadamente han entrado en el tema de la drogadicción. Cuando hablo de la drogadicción no solo hablo del canuto, del hachís, de la coca, no, hablo también del alcohol, ¿no? Porque el alcohol. Y metería hasta el tabaco, fíjate. Entonces, ¿cuál es, digamos, la línea maestra de la delegación relacionada con este tema? Por ejemplo, el anterior equipo de gobierno anuló Hacienda de Toros. ¿Qué piensa hacer con ese tema? Hay determinadas asociaciones que están funcionando, en fin, que nos explique, sobre todo a la audiencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues como bien dices, Pepe, al final el problema de la adicción a todo tipo de drogas es importante. Incluso se nos olvida que existen ahora adicciones que son, por ejemplo, a los ansiolíticos. Las situaciones de crisis ha hecho que muchas personas hayan hecho un abuso a cierta medicación que al final conlleva una adicción, es decir, que incluso hay nuevos perfiles de drogas aparte de los que había. También en el pacto de gobierno está el hacer un centro terapéutico. Quizás no sea Hacienda de Toros, volvemos a lo mismo. Hacienda de Toros tiene un daño
en el propio edificio, porque sabemos que está en una zona de humedal, que incluso habría que pivotarlo. Me hablan de unos 4 millones de euros el pivotar pivotar el edificio de Hacienda de Toros, es decir, que la situación de Hacienda de Toros no es la más adecuada, pero sí quizás un centro terapéutico. Ahora bien, la atención sí se está prestando. ¿Por qué? Porque tenemos 2 centros ambulatorios. Un centro ambulatorio dentro de la delegación de San Pedro, un centro ambulatorio dentro de la delegación de Marbella, donde se trabaja con las personas que están en terapias, más luego todas las asociaciones que hacen una gran labor. Como tú bien dices, el alcohol al final es la droga que más adicción conlleva y el mayor volumen, porque además es una droga que socialmente, como está aceptada, además es mucho más complicada y además llega a mucha más gente. Pues ese trabajo se hace desde la delegación, independientemente que no esté el centro terapéutico, existe la posibilidad. También una cosa que vamos a recuperar, porque la OAL Marbella Solidaria, que era la que llevaba realmente todos los programas de dependencia de drogas, tenía un proyecto y desarrollaba un proyecto pionero y señero a nivel nacional. Y en su momento tuvo el sello de calidad ENOR y se perdió. Pues vamos en estos presupuestos quiero que venga recogido recuperar ese sello de calidad, puesto que sí es referente a nivel nacional los proyectos que se hacen con la prevención de drogas a nivel nacional. ¿Cómo nosotros no vamos a trabajar para que se recupere ese sello? Muy bien. El tiempo se nos va y ahí no quiero dejar de, por ejemplo, esta pregunta relacionada con el tema. Hay desgraciadamente un número, llamémoslo importante, de familias desahuciadas, ¿no? O pendientes de desahucios, y eso es terrible, ¿no? El ayuntamiento se ha propuesto ayudar a esta familia. La delegación, digo yo, ¿no?, trabajará relacionada con este tema, ¿no? Desde el principio, además igual otro acuerdo de gobierno, y desde el principio se está trabajando en crear esa oficina contra los desahucios que tramite. Pero ahí no puede haber picaresca, Victoria. Sí, pero cuando ahí estamos hablando, un estudio, claro, ahí está, ahí está, los profesionales requieren una documentación que es insalvable. Claro, pero te lo digo perdóname, por lo siguiente, ¿no? Gente que se ha metido en un piso, o en un negocio, o en un local, un piso, y bueno, y se dedica a ir todas las noches al bingo, por ejemplo, ¿no? O malgasta el dinero que tiene y deja de pagar la hipoteca. Supongo yo que ese tipo de personas, en mi caso, ¿vale? Claro, porque uno de la documentación que se requiere es también la situación económico y laboral, no solamente la solución de si te van a desahuciar o no, sino hay que ver el conjunto de toda la situación. En Ronda o en Benaví o exacto, pero todo eso está muy minuciosamente cuidado para saber que realmente se le da la atención a las personas que lo necesitan. Que verdaderamente lo necesitan. Sí, y se está trabajando desde el primer momento. Desde el primer momento me reuní con el juez decano, que está por la labor de trabajar en conjunto, con el Colegio de Abogados de Málaga, que es exactamente igual, y estamos regulando protocolos. Me fui a Madrid a un seminario de directores sociales con otros municipios y comunidades que ya están trabajando en ello. ¿Y con la banca? Y con la banca he hablado con la Fundación de la Caixa, que está por la labor, pero otra de las cosas que me tengo que ir a la Junta de Andalucía es hablar para saber con qué bancos han trabajado ellos y directamente aprovechar el trabajo que hay. Efectivamente, el trabajo que hay hecho. Muy bien, entonces, con estos desahucios, hoy, por ejemplo, me he estado reuniendo nuevamente como grupo de trabajo para ya terminar de redactar el protocolo de actuación con el juzgado y el protocolo de actuación con el colegio, para ya presentárselo a ambos organismos y empezar a trabajar. En el propia delegación tengo una abogada que ya trabaja con los temas, es decir, ya está funcionando, pero no podemos tampoco lanzar campanas al vuelo. Efectivamente, ¿no? La solución y funcionará cuando realmente estén todos los casos que nos vienen ya en algún tipo de trámite. Entonces ya podré decir, pues mira, ya se ha conseguido. Ha servido para algo. Efectivamente. Muy bien. Es que se nos va el tiempo, ya casi hemos terminado, ¿no? Pero quiero hacer, creo que la última pregunta. En 2 meses se ha hecho una serie de gestiones importantes y tal, ¿no?
pero ¿hay satisfacción personal en tu gestión o hay, digamos, yo no voy a decir una decepción, ¿no? Pero el haber intentado y no lo ha conseguido con relación a tu función en la delegación? No, porque no el haberlo intentado y no haberlo conseguido, porque como digo, tengo tiempo para adelante para conseguirlo, es decir, las cosas que son urgentes, no, ahí está. Y además hay cosas que son urgentes que sí o sí y hay que hacerlas en un tiempo. Pero soy bastante persistente, entonces lo que intento, por eso la abogada le pregunto mucho, y la cabida legal por aquí, la cabida porque hay muchas cosas por trabajar. Sí me siento satisfecha de lo que se ha conseguido por ahora y hay mucho trabajo por hacer, y además con la premisa del tiempo, que es verdad que el tiempo pasa muy rápido. Como tendremos... Este programa lo tendrán ustedes toda la semana, irán rotando delegados y lógicamente tendremos en el tiempo que precise a la concejala delegada de Derechos Sociales, Victoria Morales, que desde aquí agradecerle sobre todo la explicación que se ha hecho relacionada con su trabajo durante esta hora. Por lo tanto, darte las gracias, Victoria. Yo muchísimas gracias a vosotros, porque como tú has dicho, hay veces que no sabemos y la gente no tiene conocimiento. Sí, sí. Pues gracias por darnos este hueco para precisamente que la gente esté informada. Va dirigida a la audiencia. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Lo dicho, gracias, Victoria, y suerte. Gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. La buena noche y hasta la próxima.